texto yo la describo como, Ocos es como una novela de Miguel Ángel Asturias, pero con narco, ¿no? Con narcotráfico, ¿no? Porque desde esa zona se trafica toda la cocaína que entra a México y que después va a Estados Unidos. Bueno, cuando nos cruzamos el río Suchiate para ver qué había del lado mexicano, nos topamos con un naufragio, ¿no? Naufragó una lancha con inmigrantes cameruneses en Puerto Madero, Chiapas, entre Puerto Madero y Cachimbo, que es la última playa de Chiapas y la primera playa de Oaxaca. Y nosotros veníamos de Guatemala de buscar en Ocos si todavía existía la ruta marítima de los migrantes. Antes, desde Ocos salían las lanchas, Guatemala, los pasaban por la costa pacífica a migrantes centroamericanos y los terminaban básicamente depositando en cualquier playa mexicana. A veces en Puerto Chiapas, que es la primera playa, digamos, playa mexicana después del Suchiate, o a veces hasta Salina Cruz. Pero cuando llegamos a Ocos no encontramos nosotros que estuvieran saliendo migrantes, porque el migrante hace mucho ruido y estorba a los narcotraficantes, sobre todo cuando hay naufragio. Entonces no sabíamos desde dónde se embarcaban. Cuando se hundió la lancha con los africanos, y estábamos nosotros llegando a Tapachula después de Elena, nos topamos con que los africanos se habían ahogado ahí. Entonces lo que hicimos fue reconstruir la odisea de esos africanos. ¿Cómo terminan unos africanos que han salido desde Camerún, donde hay una guerra civil, muertos en una playa mexicana? Y además, ¿dónde se embarcaron? Si no se embarcaron en Guatemala, ¿dónde se embarcaron? Les adelanto ya que se embarcaron en México mismo. Lo cual, exacto, esa es la reacción. ¿Por qué se embarcan en México? Para ir a México. Bueno, porque la nueva frontera ya no está en el Suchiate. La nueva frontera de México con Centroamérica está en Tapachula. El gobierno mexicano les ha dado permiso para permanecer en territorio mexicano siempre y cuando no salgan de Chiapas, ¿no? Entonces se cruzan el Suchiate con total libertad, entran a territorio mexicano con total libertad y descaro enfrente de la Guardia Nacional, ¿no? Y no importa, pero de Tapachula no se puede salir. Hoy mismo están todas las carreteras de salida de Tapachula absolutamente militarizadas por la Marina Nacional, por la Policía Federal, por las policías estatales y municipales. Ahí está hoy la nueva frontera centroamericana. Estos cameruneses desesperados bajaron a una playa en Chiapas mismo, ¿no? Puerto Madero, para embarcarse y que los dejara allá en Oaxaca. Eso es exactamente lo que querían. Librar por la vía marítima el cerco militar que les ha impuesto el gobierno de López Obrador, ¿no? Y esto adquiere unas dimensiones dramáticas cuando uno revisa todo el recorrido que están haciendo los africanos. Hay miles de africanos que no estamos viendo nosotros desfilando por el corredor centroamericano, en nuestras narices. Atraviesan la frontera del Darién, que es el tapón natural, digamos, entre Panamá y Colombia. Es una selva indómita, es el único lugar de América Latina que es tan agreste que ahí se corta la carretera panamericana. Es así de salvaje esa región. Vaya, por ahí están pasando los africanos y todos los días ahí matan africanos. Ahí están los cuerpos. Nadie sabe cómo se llaman, nadie nunca los va a nombrar. Y yo pienso como centroamericano, porque a nosotros nos ha pasado, hay familias en África esperando noticias de sus parientes y sus parientes están tirados en una piedra en Panamá, en el Darién, y nunca van a saber dónde quedaron. Es decir, toda esta odisea es un drama humano, y lo digo así de claro, de dimensiones universales que está pasando en nuestras narices sin que nos demos cuenta. Pero yo creo que me impresionó demasiado ver esos miles de africanos en este camino, porque es algo nuevo, porque es algo extraño para nosotros, y porque yo creo que ahí se aterriza todo el drama universal de los más jodidos, si me perdonan la palabra. Los africanos son los más jodidos, ¿no? Están tan jodidos que se acaban ahogando en una playa en Chiapas, pues. Están tan jodidos que, y lo dice así la crónica, están tan jodidos que lo que para los centroamericanos es el inicio del infierno de ese camino, ¿no?
que es cruzando el río Suchate. El territorio mexicano es el inicio del infierno para los centroamericanos. Eso para los africanos es simplemente la última parte de su odisea. Entonces, esto a mí me impresionó mucho. Estás lidiando con el dolor ajeno. Al final pasamos 5 días buscando el cuerpo de uno de esos africanos. Oscar nos contó de un pequeño pueblo que se llamaba Ixtepec, ¿no? Donde había un albergue para migrantes, donde ahí llegaban los centroamericanos, las mujeres violadas, los hombres asaltados, donde se quedaban con las piernas deshechas por la bestia. Oscar nos contó ese territorio hace más de una década. ¿Quién me iba a decir a mí que yo iba a regresar a ese mismo pueblo a buscar el cadáver de un africano 10 años después? Entonces, yo creo que esto a mí es lo que más me impresionó, porque no estás contando el mismo drama humano, pero no es la misma historia. Al final, las historias de la migración son muy dinámicas, porque los migrantes, en su desesperación por huir, porque huyen, nadie migra por comodidad en esos caminos, ¿no? En su desesperación por huir, tienen que estar todo el tiempo vadeando las nuevas medidas, los nuevos obstáculos que les pone todo mundo. Yo pensaba esto, fíjate, los cameruneses cuando reconstruí su recorrido, no lo voy a narrar todo, pero digo solamente esto: entran por Ecuador porque ahí no les pedían visa, ahora ya se las piden y tendrán que ver cómo sortean esto, ¿no? Pero los de mi historia volaron hasta Ecuador desde Camerún. Su última escala aérea fue la ciudad de Panamá. De ahí en Panamá tomaron el último avión hacia Quito. ¿Por qué no se bajaron en Panamá? Porque después subieron a pie, después recorrieron esa selva. En esa misma compañía mataron a alguien ahí, ¿no? A un niño, ahí quedó muerto. ¿Por qué no se bajaron en Panamá en vez de ir hasta Ecuador y después caminar? Bueno, pues simplemente porque no tienen visa. Es así de fácil, porque no pueden bajarse. Y yo pensaba, si aquí viene mañana un chavito de 18 años, un pinche vago gringo o español o francés, llega a Panamá, se baja, nadie le pregunta a qué va, no necesita visa, enseña su pasaporte y pasa. Entonces, narrar este drama es también narrar la indignante desigualdad que hay entre seres humanos.